y les voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien el audio, porfa? Si hay algún tipo de interferencia o algo así. Vale, Carlos, muchas gracias. Entonces, ¿pueden ya ver mi pantalla, porfa? ¿Me confirman? Vale, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, Sebastián, Alexandra. Entonces, vamos a presentar aquí, pues, el cronograma del día Sí, de hoy. señor. Es 15. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? ¿Me confirman? Sí, señor, sí se Vale, ve. muchas gracias. Entonces, para el día de hoy, habíamos Sí, señor. organizado de que se iba a dar explicación a lo que es LPP, que es lenguaje de programación para principiantes. Primeramente, vamos a tener pues el saludo de bienvenida, espero que pues todos se encuentren muy bien. Seguido de eso, vamos a dar como tal o a resolver dos ejercicios en DFD, en diagrama de flujo de datos, y con ello, seguimos con un cuestionario de sondeo de conocimientos previos sobre lo que es LPP, lenguaje de programación para principiantes. Y por último, tenemos la explicación y los ejercicios en LPP. Esto pues va a ser muy interesante. Entonces, no siendo más, todos los que están presentes asistieron a la conferencia de DFD o pudieron visualizar la grabación. ¿Me confirman, por favor? Jonathan no, Carlos no, Iván todavía no. Sí, señor. Vale, Edgar sí, Andrés sí, Jenny no, Alexandra no. Bueno, ahí hay bastantes personas que no. Entonces vamos a dar un pequeño repaso y vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí en DFD. Entonces, habíamos pues dicho en la clase pasada, en la conferencia pasada, que DFD significa diagrama de flujo de datos. DFD, pues también nosotros en la actualidad contamos con un software llamado DFD que nos permite a nosotros realizar estos diagramas y poder hacer digamos, una depuración de cómo están planteados los diagramas. Entonces, un diagrama de flujo de datos traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema. También, pues, como les decía, es una representación gráfica de datos que están ordenados y listos a ser procesados. Y también, pues, es un software que se utiliza normalmente para construir algoritmos. Se pueden crear diagramas de flujos para la representación de algoritmos en la programación. Y sirve para construir, esto ya redundante, sirve para construir y analizar algoritmos. Habla en cuanto al software de DFD. Entonces, aquí tengo un pequeño ejercicio que pues lo voy a realizar y una vez realizado, seguimos con otro ejercicio con el fin de que pues tanto las personas que tienen conocimiento puedan afianzar o recordar lo que se vio en la clase pasada y las personas que pues no tuvieron como tal el momento de poder visualizar la grabación, que puedan entender más o menos a qué nos referimos al momento de diagramar como tal o realizar este diagrama de flujo de datos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio muy simple que nos menciona que debemos realizar un diagrama de flujo en el cual debemos digitar cualquier número, luego mostrar, qué madre, esto me quedó mal aquí. Aquí este no es el otro ejercicio, pero ya lo cambio, qué pena con ustedes, chicos. Aquí es
debe registrar, se debe pedir 4 notas de un aprendiz y luego determinar cuál es la nota definitiva dividiendo esta nota, sumando estas notas y dividiéndolas en 4. Listo, qué pena con ustedes, chicos. Había vuelto a escribir lo que tenía acá abajito. Entonces, en este ejercicio nos dicen que se debe pedir 4 notas de un aprendiz y luego determinar cuál es la nota definitiva, sumando estas notas y dividiéndolas en 4, pues para hallar como tal el promedio de estas 4 notas. Entonces, este pseudocódigo nos ayuda a entender, digamos, la manera en que debemos representar el diagrama de flujo en el software DFD. Primero, pues, como siempre, en DFD, el diagrama de flujo siempre va a tener un inicio y un final. Recuerden que en la evidencia número 4 de la fase anterior, trabajamos como tal un diagrama de flujo, pero no dirigió a la programación, sino a los procesos que se manejan dentro de una empresa. Es por ello, pues, que en este diagrama de flujo en DFD, digamos que es muy similar, es bastante similar, y pues manejamos un poco más de figuras geométricas. En lo que fue esa evidencia, manejamos toda la figura geométrica rectangular y esta de un rombo para tomar decisiones, que básicamente es con lo que se puede representar los procesos de una empresa. Para la programación, sí, ya utilizamos más figuras geométricas, que ahorita vamos a ver su funcionamiento. Primeramente, inicio y fin. Recuerden pues que el inicio y el fin se da con una representación de un óvalo o un círculo, y el fin de igual manera. Entonces, dentro de este inicio y este fin, nosotros vamos a poner como tal o diagramar este ejercicio mediante estas diferentes figuras. Primeramente nos dicen que debemos mostrar en la pantalla o imprimir, también conocido, este texto. Entonces debemos mostrar, digita el número de la tabla a multiplicar. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Para mostrar un texto en DFD, utilizamos esta figura geométrica que parece como un cono. Primero la seleccionamos y luego la soltamos aquí dentro del el inicio y el fin. Una vez le demos clic para soltarla, nos va a aparecer esta figura más grande y vamos a darle doble clic para poder interactuar pues mucho mejor. Aquí dentro de este recuadro nosotros vamos a colocar el texto que queremos que pues se visualice. Entonces podríamos nosotros copiar y pegar este texto aquí, y es muy importante que nosotros le coloquemos comillas. Si bien aquí no le dejé sin comillas para ver qué pasaba, entonces aquí nos dice que digítese espera un operador. Entonces, cuando nosotros vayamos a imprimir, muy importante, un texto, cuando nosotros vayamos a imprimir un texto, es muy importante que nosotros coloquemos ese texto dentro de comillas, ya sean comillas simples y comillas dobles. Hay una manera pues de que no requerimos como tal comillas, pero ya es cuando manejamos las variables. Ahorita lo vemos. Entonces, primeramente nos dice que debemos visualizar desde la pantalla. Entonces, listo, colocamos el texto entre comillas, le damos a ejecutar y aquí tenemos como tal nuestro resultado. La salida que nos da o lo que nos muestra en pantalla es este texto: digite el número de la tabla a multiplicar. Cuando le demos continuar, pues termina el diagrama de flujo, porque no le hemos dicho que haga nada más, que haga algo más. Entonces, seguimos con el siguiente paso, que nos dice que debemos mostrar nosotros ingresar la primera nota. Entonces, debemos indicarle al usuario de que ingrese la primera nota. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar otro cono
y en ese otro cono vamos a colocar un texto. Entonces recuerden que para un texto debe ir siempre en comillas, dentro de comillas. Entonces ingrese la primera nota, le damos a aceptar, y ya al momento de nosotros ejecutar vamos a obtener un texto que digite el número jue madre, digite, no, esto aquí, más chica, dañé todo esto. Este programa calcula la nota definitiva de un aprendiz. Más chica, mano. Bueno, entonces aquí va en el primer texto va como tal ese texto de acá. Este programa calcula nota definitiva de un aprendiz. Entonces cuando leemos ejecutar, nos muestra el primer mensaje, este programa calcula nota definitiva de un aprendiz. Luego nos pide como tal que ingresemos la primera nota. O bueno, nos imprime en pantalla que ingresemos la primera nota. Si bien le damos continuar y no nos visualiza nada porque no le hemos dicho, hey, pídale al usuario un dato. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos eso? Para eso, en cuestión al pseudocódigo, podemos nombrarlo como leer, nota 1, y aquí en el diagrama de flujo de datos, ¿cómo vamos a pedirle al usuario que digite un valor? Entonces, para ello vamos a utilizar esta figura geométrica llamada lectura, y la vamos a colocar aquí abajito porque pues recuerden que el diagrama de flujo es secuencial. Él va de arriba hacia abajo. Ya dependiendo pues de las condiciones que nosotros le vamos a poner, va a poder cambiar de rumbo. Entonces, vamos aquí a utilizar esta figura geométrica llamada lectura para solicitarle al cliente de que nos introduzca un dato. Aquí, como tal, al darle clic a esta figura, lo que nosotros vamos a hacer es a colocarle o a llamar al nombre de una variable, colocarle el nombre de una variable, cosa que cuando el usuario ingresa un dato, ese dato, digamos que quede dentro de esta variable llamada nota 1. Nota 1. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí, digamos, donde el usuario digita un número. Entonces, el usuario digitó el número 5. Y tenemos nosotros un espacio dentro del sistema llamado nota 1. Entonces, al momento de que el usuario digite este número 5, este número 5 lo que va a hacer es, digamos que, insertarse a esta variable. Entonces, esta variable, cuando nosotros la llamemos, va a valer 5. Porque es lo que nosotros estamos representando aquí. Entonces, el valor que nos traiga el usuario nos los va a almacenar dentro de esta variable. Aquí nosotros podemos llamarlo como nosotros queramos. En este caso, pues como es para pedir la primera nota, lo llamamos nota 1. Hacemos los mismos pasos porque vemos que digamos que es similar. Entonces nosotros podemos copiar y pegar aquí, 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 copiar y pegar aquí. Entonces aquí nosotros vamos a cambiarle nota 2, que nos pida pues la nota 3, y aquí que nos pida la nota 4. En el texto pues obviamente también tenemos que cambiar, ingrese la segunda nota, ingrese la tercera nota, y aquí vamos a colocar ingrese la cuarta nota. Si bien nosotros ejecutamos hasta aquí el sistema, vamos a visualizar que nos piden como tal un valor al momento de llegar aquí. Entonces, cuando nosotros le coloquemos el valor, el número 4, por ejemplo, le damos continuar, el sistema ya reconoce que nota 1 equivale a 4 porque nosotros pues se lo acabamos de decir. Entonces nos pide la segunda nota, que sería esta de acá. Nosotros le asignamos, digamos que un número 5, el sistema ya sabe que nota 2 equivale a un 5, y así sucesivamente. Entonces, si lo ejecutamos completamente, vamos a llegar hasta la nota 4, le damos un número y paramos ahí porque no le estamos diciendo que nos haga nada. Ahora nosotros vamos a representar como tal esta ecuación para hallar como tal la nota definitiva.
Entonces lo voy a hacer de una manera, bueno, lo voy a hacer de la manera habitual y luego les hago otra manera para mostrarles otra cosita. Entonces, aquí nos dice que tenemos una variable d. Entonces aquí vamos a, perdón, esta figura geométrica de asignación, vamos a asignarle un valor a una variable. Si bien aquí nosotros le pedimos al usuario que nos dé el valor de la variable, nosotros también podemos asignarle el valor de una variable sin tener que pedirle al usuario. Entonces aquí nosotros le vamos a colocar la variable d, y a esta variable d le vamos a colocar que sea equivalente a esta ecuación. ¿Qué estamos diciendo con esta ecuación? Con esta ecuación estamos diciendo que nota 1 se sume con nota 2, nota 3 y nota 4, y por último se divide en 4. Entonces, una vez que el usuario diligencie la nota 1, esa nota 1 se va a representar acá. Si el usuario ingresó 4, este 4, digamos que al momento de llegar aquí, equivaldría o sería de esta manera. Llegaría un 4 acá, si el usuario en el nota 2 colocó un 5, pues se representaría en 5 y así sucesivamente. Entonces, al momento de llegar aquí, nosotros le estamos diciendo que combine esas 4 notas que nos dio el usuario y lo divida en 4 para hallar la respectiva definitiva. Y por último, nosotros le estamos diciendo, nos están pidiendo que mostremos la definitiva que obtuvo el estudiante. Entonces, para ello, vamos a utilizar otro conito, que es como tal, representa la salida, y vamos a, entre comillas, vamos a colocar la definitiva del aprendiz es 2 puntos, espacio, y vamos a concatenarle como tal la variable d. Entonces le colocamos una coma. Es muy importante la coma porque si no nos va a dar un error. Si ven, o no sé si alcanzan a ver bien, aquí yo le concateno como tal la d, pongo una coma y afuera del, bueno, primeramente abro y cierro, bueno, abro comillas, coloco el texto que quiero que se visualice, cierro comillas y coloco una coma y seguido una D. ¿Por qué una D y no está en comillas? Porque esta D es una variable que nosotros declaramos anteriormente en este recuadro de asignación. Cuando nosotros vayamos a imprimir una variable, no se le coloca comillas, solo se deja así. Entonces, si aquí nosotros colocamos nota 1, aquí nos va a arrojar la nota 1. Si le colocamos D, nos va a arrojar como tal la equivalencia a esta operación que nosotros pusimos aquí arriba. Entonces le damos a aceptar y ya con esto vamos a tener resuelto este ejercicio. Vamos aquí a ejecutarlo. Entonces, aquí nos dice, listo, que este programa calcula nota definitiva. Vale. Ingrese la primera nota. Entonces, la primera nota va a ser 1. Ingrese la segunda nota, entonces la segunda nota va a ser 2. Ingrese la tercera nota, la tercera nota va a ser 3. Ingrese la cuarta nota va a ser 4. Y vemos que al momento de diligenciar la nota 4, nos arroja otro mensaje que nos dice la definitiva del aprendiz es 2.5. Como tal, esta figura geométrica de asignación lo que hace es asignar el valor a una variable y no se va a representar aquí en lo que es DFD. ¿De qué tal? ¿De la pantalla? ¿Sí? Entonces, como les decía, esta figura geométrica de asignación lo que hace es incluir un valor dentro de una variable, y lo que nosotros estamos diciendo aquí con este conito es que me muestre como tal el valor de esa variable. Si bien 2.5 porque 1 más 2 más 3 más 4 dividido en 4 da 2.5. Bueno, la suma de las notas es 10 y dividido en 4 pues 2.5. Entonces, de esta manera nosotros estamos aquí calculando la nota definitiva de un aprendiz que tiene pues 4 notas, digamos que en diferentes que evidencias. Entonces, me alcanzaron a comprender más que todos los chicos que no tuvieron la oportunidad de ver la conferencia, o fue muy rápido, o tienen alguna duda respecto al diagrama, porfa, que me lo puedan comentar.
La idea pues es que ustedes ahorita pues hagan el ejercicio y se vayan empapando pues del tema y pues que sea otra conferencia divertida como lo fue la anterior. ¿Me pueden confirmar, chicos? Si tienen dudas, preguntas. La parte final del cuadro no alcancé a entender bien qué era lo que hacía. Vale, Iván, entonces, en este cuadro, aquí creo que puedo yo aumentar. Ah, correcto, aquí puedo aumentar el zoom. Entonces, en este cuadro, en este rectángulo representa una asignación. Entonces, una asignación como tal es digamos que un componente en el cual nosotros le asignamos un valor a alguna variable. En este caso, nosotros a esta variable d le vamos a añadir este valor, bueno, el valor que nos dé de acuerdo a esta operación. Esta operación, como les había dicho, esta operación es la suma de las notas que introdujo la persona anteriormente y dividido en 4 porque son 4 notas las que estamos nosotros pidiendo anteriormente. Entonces, una vez llegue el sistema aquí, el sistema ya va a saber qué es nota 1 porque nosotros se lo pedimos y al momento de pedirlo, el sistema guarda lo que nosotros le hayamos ingresado y si nosotros lo llamamos más adelante con el nombre de la variable, él va a saber que esta variable va a ser como tal un dígito o en su defecto como tal puede también ser una cadena de texto. Pero en este caso nosotros le estamos mandando dígitos. Entonces por ello lo que hace es sumar todos los dígitos que nosotros le enviamos y luego dividirlo entre 4. Y este valor que obtenemos de esta operación lo va a meter, digamos que en esta variable. Y una vez esta variable tiene ese valor, lo que hacemos es con este cono escribir este texto y llamar a la variable para que nos pueda representar allí en la salida. Digamos que imprimir como tal el resultado que dio esta operación. Si me hago entender, Iván, todavía no sé si. Vale, Iván. Entonces, ¿quién? Carlos, ¿entendiste? Carlos. No veo a Carlos. Bueno, ¿quién más había dicho que no? Jenny, ¿entendiste? Alexandra. La idea es que, profe, pero si dado el caso, solo quiera que el programa me dijera solo un número luego del punto. Si yo le pongo todas las notas, no es entero, digamos 5.0, 3.5, 4.3, etcétera. Vale, vamos a hacer la prueba que aquí nos comenta Andrés. Entonces vamos a nosotros colocarle números con decimales, entonces vamos a colocarle, no sé, 2.5, otro 2.5 y vamos a saber ya cuál es el resultado. 2.5 y 2.5. Si bien nos dio el mismo resultado, ¿por qué? Porque él toma como tal este número con decimales y que lo representa en número entero. Y luego pues hace la división en 4 que daría pues lo mismo 2.5. Entonces sí aplica como tal el poder utilizar decimales dentro de este diagrama de flujo. Divinamente pues lo podemos hacer. Iván, bueno chicos, bueno, sigamos porque pues no nos podemos quedar ahí todo el día. Vale, entonces una vez hecho este ejercicio, vamos a hacer un segundo ejercicio, digamos que es un poquito más complicado. Ah, fue madre.
Bueno, en caso de que Iván tenga dudas o de que Alexandra y Jenny tengan dudas, me pueden comentar y yo les ayudo como tal, porque no, en este caso no les expliqué bien lo que son los ciclos. Entonces, para este ejercicio, les voy a pedir que me puedan eh, mostrar como tal, digite el número de la tabla. Bueno, perdón. El ejercicio consta de leer un número y sacar la tabla y multiplicar hasta el 10. Entonces, si yo le digito el número 1, él me va a tener que sacar 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, y así sucesivamente. Pero vamos a omitir la multiplicación de un número 5, o sea que cuando llegue a 1 por 5, no me muestre nada, o en su defecto me muestre que multiplicación por 5 omitida. Entonces, para ello está este pseudocódigo como tal, en el cual primeramente pues se va a mostrar. Recuerden que para mostrar un texto se presentan con este conito que es de salida. Entonces, con ese conito van a colocar allí, digite el número de la tabla a multiplicar, y recuerden nuevamente que cuando uno utiliza texto para mostrar, debe utilizarlo con comillas. Luego de ello me va a leer como tal la variable número. Entonces, para leer una variable, recuerden que es esta figura geométrica que es de lectura. Entonces, aquí van a poner variable número. Seguido me va a mostrar que digite esto, no aquí. Seguido me va a mostrar, me va a, ¿qué? A realizar un ciclo que inicie en 1, que termine en 10, porque vamos a hacer la tabla hasta el 10 para que no quede tan largo, y que aumente de 1 en 1. Entonces, en este caso pueden utilizar este ciclo como para que tengan un mejor manejo de él. Entonces, aquí la variable, aquí en qué número inicia, en qué número termina, y la cantidad pues que se va a sumar cada vez que haga un ciclo. Seguido de eso vamos a tener una validación que se hace con este rombo. En la validación pues se coloca si i es igual a 5, o sea, cuando i valga 5, no imprima nada, o en su defecto imprima x, imprima multiplicación x por 5, perdón, omitida. Si no es 5, imprima la multiplicación. Y por último finalizamos el ciclo. Entonces cada vez que él vaya sumando un número, pues va a ir mostrando la multiplicación, excepto cuando i valga 5, que sería como tal el número por el cual se multiplica, que debemos omitir. ¿Sí me hago entender, chicos, con este ejercicio? Sí, profe. Profe, ¿podría dejar la diapositiva para irla viendo y haciendo el ejercicio? Listo, Porfa. espérame, los dejo aquí, comparto la ventana como para que no vaya a tener que estar ahí a toda hora. Profe, espere, a ver, entendí esto. Toca hacer, pues, que el número que uno ingrese se multiplique tantas veces antes de que llegue a 5, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo ingreso el número 5, listo. Él me pide el número 5, ya, bueno, primero me pide el número, le mando el número 5, y aquí con este ciclo lo que vamos a hacer era recorrer de 1 en 1 hasta 10, porque pues vamos a sacar la tabla del 5. Entonces, en ese ciclo va a ser hasta 10, y dentro del ciclo vamos a tener la validación de que cuando digamos, la variable del ciclo valga 5, no multiplique, y que cuando no, pues aquí imprimir la multiplicación. Recuerden que la multiplicación sería el número que nosotros digitamos por el número en que va el ciclo. Entonces, recuerden que cuando es el primer ciclo, o sea, cuando nosotros aquí le colocamos que el ciclo inicia en 1, aquí primero la variable, y que el ciclo inicia en 1 y termina en 10, él al momento de llegar aquí, él va a esta i, tomarla como 1. Entonces hace el primer recorrido, hace la validación acá. Si es la validación, bueno, haga esto. Si no es la validación, haga esto otro.
y llega aquí al fin y vuelve y llega acá porque necesita validar si es mayor a 10. Si i es menor a 10, entonces sigue el ciclo. Cuando llegue a 10, pues se para. Entonces, cuando lleguemos a la validación de no, que es la que nosotros tenemos aquí, bueno, la que tenemos cuando imprimimos aquí la multiplicación, lo que vamos a hacer es imprimir la equivalencia al ciclo, que sería i, y multiplicarla por el número que nosotros le mandamos. ¿Sí me hago entender? O creo que no le estamos mostrando toda la pantalla. Sí, más o menos te hiciste entender. Entonces, lo voy a explicar nuevamente. Entonces, aquí, bueno, con este diagrama vamos a eliminar esto. Listo, entonces básicamente lo que va a contener el diagrama es estas figuras geométricas. Entonces, primero que nos muestre un texto, listo, podemos nosotros representarlo con este. Luego que nos pida el número, listo, lo podemos representar con este. Luego que el ciclo debe iniciar en 1, parar en 10 y sumarlo cada vez que haga un ciclo 1. Entonces, cuando él haga primer ciclo, llegue hasta aquí a fin, él le va a sumar a 1, ahí le va a sumar 1, entonces ya no equivaldría a 1, sino equivaldría a 2. Cuando haga el siguiente ciclo, y ya no equivaldría a 1, sino equivaldría a 3. Entonces, cuando i llegue a 10, va a parar. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de esta i, que va a estar sumando cada vez más. Y al momento de llegar aquí a la multiplicación, vamos a hacerle que nos multiplique el número por la i. Y básicamente, pues, esa sería la multiplicación de la tabla. Pero recuerden, pues, que debemos hacer la validación aquí de cuando i sea igual a 5, que no pase por este lado que nos muestre la multiplicación, sino que pase por este lado, que no nos muestre nada, o que en su efecto nos muestre que la multiplicación fue omitida. ¿Sí me hice entender mejor? Chicos, ¿me confirman, por favor? La idea es que puedan entender y que puedan hacer el ejercicio. Está un poquito complicado, profe. Listo, pues si quiere lo realizamos y ustedes lo practican en casa. Por mi parte, sí. Vale, Wilson, entonces vamos a realizar este ejercicio para no alargar tanto la conferencia. Entonces, recuerden que aquí nos pide como tal que debemos sacar una tabla de multiplicar hasta 10, debemos omitir la multiplicación de un número 5. Primeramente, debemos mostrar en pantalla, digite el número de la tabla a multiplicar. Entonces, vamos nosotros aquí a colocar ese texto. Aquí a colocar el texto. Recuerden que este texto debe estar entre comillas, vamos a darle aceptar. Y nos dice también pues que debemos leer la variable número. Entonces vamos aquí a leer la variable número. Recuerden que para imprimir es este conito, para leer una variable, para pedir una variable que nos diligencie la persona, es con esta figura. Listo, ya tenemos como tal estos dos pasos realizados. Entonces, una vez realizado como tal estos dos pasos, ahora vamos a colocar un ciclo que a medida que se vaya ejecutando vaya sumando. Entonces, para esto vamos a utilizar el ciclo para, lo podemos hacer con el ciclo mientras, pero digamos que más fácil con el ciclo para. Entonces, en el ciclo para, nosotros vamos a definir una variable. Recuerden que cuando vean como tal esta flechita así, es porque aquí en el lado izquierdo nos dice cuál es el nombre de la variable y qué valor le deseamos colocar a esa variable. Entonces, vamos a llamarla la variable i y le vamos a asignar como tal que empiece en 1. Y este otro campo de aquí nos representa el valor en el cual va a terminar una vez llegue i. O sea, que cada vez que aumente en 1 la i, él va a llegar a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cuando llegue a 10 él va a parar. Porque aquí le estamos limitando al ciclo número 10 que pare. Aquí nosotros divinamente pues le podemos colocar que aumente de 2 en 2, pero esa no es la idea porque si no, la tabla no, pues nos saldría con datos faltantes.
Entonces vamos a colocar la que aumente en uno para sacar toda la tabla. Le damos a aceptar y una vez tenido como tal este ciclo, vamos a ver cómo es su funcionamiento. Vamos aquí a hacer un simple funcionamiento, vamos a hacer que nos imprima la variable i y vamos a verlo. Entonces, aquí nos dice que hay un carácter mal, es por este de acá, una comilla diferente. Y vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí nos ejecuta el programa, nos dice que digite el número de la tabla de multiplicar, le damos continuar y nos pide el número. Aquí no estamos haciendo nada con ese número, así que no lo estamos llamando en ninguna parte, así que pongamos lo que pongamos, no nos va a arrojar ningún error ni nos va a arrojar un dato diferente. Entonces le damos continuar y entra aquí al ciclo. Entonces ya estamos en la primera salida, en el primer cono. Nos está imprimiendo 1 porque nosotros le dijimos en el ciclo que iniciaran 1. Entonces cuando nosotros le damos continuar, él da un ciclo, llega aquí a fin, llega aquí, vuelve arriba y va hacia la validación. Primeramente aumenta en 1, entonces ya i no valdría 1, sino valdría 2. Y hace la validación. 2 es mayor que 10, o es mayor, si 2 es mayor que 10, no, entonces siga con el ciclo. Entonces le damos continuar y hace la validación otra vez. 3 es mayor que 10, no, entonces siga con el ciclo. Y así sucesivamente hasta llegar al 10. Entonces, 10 es mayor que 10, no. Bueno, llegamos al 9, hagamos el ejemplo de 9. 9 es mayor que 10, no, entonces hace el ciclo y aquí es donde nos muestra el 10. Ahora, cuando nosotros le demos continuar, él va a llegar aquí al fin y va a llegar aquí al para. Cuando llegue al para, recuerden que se aumenta en 1, entonces ya equivaldría a 11. Entonces hace la validación. 11 es mayor que 10 y cuando en esta instancia, cuando es válido, o sea, cuando la validación es cierta, el ciclo se termina. Porque recuerden que 11, pues, perdón, recuerden que 11 es mayor que 10. Entonces, en ese momento, en ese instante que se cumple la condición que nosotros estamos diciendo aquí, el ciclo se va a cerrar y nos va a dejar de imprimir más números. En ese orden de ideas, recuerden pues que tuvimos todos los números del 1 al 10 y esos números los podemos utilizar para hacer, digamos, la multiplicación. Entonces, aquí vamos a añadir una validación, que es este rombo de acá, y vamos a colocarle que cuando i sea igual a 5, nos pase por la derecha, o sea, por este lado de acá. Cuando esa condición se cumpla, no vamos a hacer nada. Cuando no se cumpla esta validación, o sea, cuando i no sea igual a 5, o sea el resto de números, vamos a decirle que nos imprima como tal la multiplicación de número por i. Y básicamente este era el problema que debemos solucionar. Entonces, cuando nosotros le demos a ejecutar, nos va a pedir un número, le vamos a dar primero el número, no sé, 2. Entonces, al darle el número 2, vemos que aquí el primer valor que nos arroja es 2 porque llega aquí al ciclo. Recuerden que i es 1, entonces hace la validación. ¿I es igual a 5? No, entonces pase por este lado. Llega aquí y llega aquí a esta salida. Entonces nos muestra como tal la multiplicación de número, que sería 2, por i, que sería 1, entonces sería 2. Vamos a hacer el siguiente recorrido y vemos que ya nos da la siguiente multiplicación, que sería número equivaldría a 2 y i equivaldría a 2 nuevamente. Entonces 2 por 2, 4. Hacemos nuevamente la validación y vemos que ya va aumentando de 2 en 2, así que sacamos la tabla del 2. Le damos continuar y fíjense en esta parte. En esta parte vamos en 4, i vale 4. Cuando le demos continuar, i va a valer 5. Entonces, fíjense que lo que va a pasar aquí. Cuando le damos continuar, ya no nos mostró el 10 que debía mostrarnos, porque él ya no pasó por este lado de no, sino pasó por el lado de sí, porque él llegó y hizo la validación. Y es igual a 5, efectivamente, y es igual a 5, entonces no pase por el lado izquierdo, sino pase por el lado derecho. Por el lado derecho, pues no tenemos nada, así que termine como tal el ciclo. Bueno, la secuencia, omitamos este número, la del 5. Entonces le damos siguiente y vemos que ya tenemos otro número 14, porque está pasando ya por este lado de acá. Le damos continuar, continuar, continuar
y llegamos hasta el 2 por el 10. Le damos continuar y se termina el ciclo. Ahora nosotros queremos que aquí cuando llegue el 5, cuando llegue al i por 5, nos muestre multiplicación de multiplicación por 5 omitida. Entonces aquí vamos a saber cuando pase por allí, entonces vamos a darle un número, entonces vamos a darle que nos saque la tabla del 1. Entonces la tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4 y 1 por 5. En este caso no se da porque no pasa por este lado, sino pasa por este otro, porque la validación es cierta. Cuando la validación es cierta, le estamos diciendo que pase por el lado derecho y nos muestre multiplicación por 5 omitida. Le damos continuar, pasa por el otro lado, continuar, 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 continuar y pasa por el otro lado todas las veces. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer uso de un ciclo y de un condicional para arrojar pues datos que nosotros queramos. Entonces, una vez dicho esto, espero que puedan desarrollarlo en casa o hacer prácticas en casa de lo que es DFD, diagramas de flujo, con el fin de tener una mayor comprensión de cómo pueden ustedes programar una funcionalidad del determinado sistema que está en desarrollo. Entonces, ahora vamos nosotros a pasar a lo que es LPP. Entonces, si bien teníamos aquí en el cronograma que vamos a hacer un sondeo de conocimientos previos, vamos a hacer aquí rapiditico. Entonces, les voy a enviar como tal ese enlace para que se puedan unir al cuestionario. Entonces, chicos, para que se unan rápidamente, por favor, y escriben su nombre y se van uniendo. Esto es con el fin de tener como tal evidencia de qué tanto tienen conocimiento en lo que es el EPP. Si no tienen conocimiento, no importa. La idea es pues aprender. Van 7 participantes, 8, 9, 10. Habemos 19 personas. La pantalla pues no se tiene en cuenta, van 11. ¿Alguien más, chico, que deseen participar? Van 11 personas. 12 personas. ¿Alguien más, porfa? O damos inicio al cuestionario. Bueno, vamos a dar inicio al cuestionario. Entonces, les va a salir unas preguntas, igualmente como las anteriores conferencias, van a tener que resolverla. Y si no la responden correctamente, no hay ningún problema. La idea es, pues, afianzar conocimientos. Entonces, aquí nos presenta la primera pregunta, ¿qué es un pseudocódigo? Entonces tenemos las opciones, es una posible solución a un problema, se basa en programación en tiempo no real, es un algoritmo en lenguaje verdadero. Recuerde que el pseudocódigo pues tenía el término allí en las diapositivas. Entonces faltan 3 segundos, 2, 1, se terminó el tiempo, chicos. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, Andrés va de primeras, Alfredo de segundas, Joan Vargas de tercera, correcto. Es una posible solución a un problema. Básicamente, pues aquí, digamos lo que no algoritmo, porque pues recuerden que un algoritmo está representado con bueno, ecuaciones, o en este caso con representaciones gráficas de figuras geométricas. Vamos por la siguiente pregunta. LPP, herramienta utilizada para construir un algoritmo de tipos no gráficos, de tipos gráficos, de tipo no lineal, de tipos lineales. Entonces nos hace referencia a qué tipo o a qué tipo de qué
de construcción de algoritmos vamos a representar con el EPP. Listo, vamos a ver las respuestas. Andrés subió, Jenny Ávila subió, Alfredo va de terceras y de tipo no gráfico. Recuerden pues que LPP es lenguaje de programación para principiantes y no vamos a ver como tal o a representarlo mediante figuras, sino vamos a representarlo mediante código. Entonces, vamos por la tercera pregunta. Realizar un algoritmo en donde se pide la edad del usuario. Si es mayor de edad, debe aparecer un mensaje. Entonces aquí vemos como tal una imagen, le damos en el más y vamos a poder analizar la imagen. Ingresa el número, si el número mayor es mayor a 100 y escribir la pantalla número mayor a 100. Análisis entradas, mayor edad, comprar la variable, bueno, esta parte, bueno, la imagen creo que no venía al caso. Si es mayor de edad debe aparecer un mensaje. Correcto, Andrés. Jenny va de segundas y la respuesta correcta era si edad es mayor igual a 18 en este caso. Pues aquí tuve una equivocación. Si es mayor de edad debe aparecer un mensaje. Bueno, no, sí, no está bien, porque cuando se tiene 18 pues obviamente se es mayor de edad. En la siguiente sí creo que en la de 100 sí creo que la corregí. Hay una que aparece de 100. Entonces en este caso nos dice que la expresión sí, si no, indica el comando de comparación. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Faltan 5 segundos, chicos. 3, 2, 1. Y vamos a ver cuál es la respuesta. Entonces Andrés va de primeras, Jenny de segundas, Andrés Oviedo de terceras. Y la respuesta correcta era falso. Porque si no, ya es digamos que unas condicionales, no de comparación. Las instrucciones dobles manejan la siguiente expresión. Si, no, tal vez o si no. Entonces aquí podemos ver las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función de cumplimiento o no de una determinada condición. Se representa de la siguiente forma. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Andrés va de primeras, Jenny de segundas y Andrés Oviedo de terceras. Bravo, entonces la respuesta correcta era si no. Recuerden que la imagen pues nos dice que las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no cumplimiento de una determinada condición. Se representa de la siguiente forma. Si no. Si esto no se cumple, entonces haga eso. Entonces vamos por la siguiente pregunta, la pregunta número 6. El código correcto para darle fondo a pantalla negra es, en este caso, quién sabe si lo conozcan, si no lo conocen, pues no hay ningún problema. Recuerden que es para darle fondo de pantalla negra. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, nos dice, bueno, Jenny, felicitaciones, subiste a primera, Andrés, segundas, y la respuesta correcta era llamar color de fondo 14. Recuerden pues que estas dos opciones, llamar fondo azul o línea color fondo azul, no es porque nos está pidiendo como tal que la pantalla sea negra. Escriba como tal color fondo no, porque vamos a hacer a representar como tal un texto,
y la única, digamos, que era llamar como tal color fondo, 14. Entonces vamos por la siguiente pregunta, la pregunta número 7. La pregunta número 7 nos dice, ingresar un número y si el número es mayor a 100, escribir en pantalla el número es mayor a 100. Entonces, ¿con qué operación nosotros vamos a representar como tal esta condicional? Recuerden, si número es mayor a 100, escribir en la pantalla el número es mayor a 100. Si el número es mayor a 100, muestra en pantalla el número es mayor a 100. Vale, entonces vamos a ver la respuesta correcta. Jenny pues subió, felicidades Jenny. Andrés F está allí. Y la respuesta correcta era si número mayor, recuerden que en este caso para nosotros en la programación, digamos que en todos los lenguajes de programación, estas flechitas como tal nos representan, digamos, un mayor y un menor que. Entonces, si nosotros aquí colocamos que número con la flechita hacia la izquierda, vamos a decir que el número es menor a el número pues que colocamos en esta parte. Si el número es menor que 100, o estamos validando si se cumple. En la mayoría de veces uno representa estas operaciones para validación. En este caso, efectivamente, aquí estamos diciendo que si número es mayor, cuando decimos mayor, lo representamos con la flecha hacia la derecha. Y vamos a decirle que es mayor al número que ponemos a la derecha. Entonces, efectivamente es esta la respuesta correcta. Vamos para la pregunta número 8. Y nos dice que las herramientas de programación empleadas como lenguajes algorítmicos son diagramas de flujo y pseudocódigo, papel y lápiz o compilación de programas en LPP. Recuerden, las herramientas de programación empleadas como lenguajes algorítmicos son diagramas de flujo y pseudocódigo, papel y lápiz o compilación en programas LPP. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver cómo va la posición en las tablas. Vemos que Jenny sigue a la cabeza. Felicidades, Jenny. Tiene pues buen conocimiento en lo que es LPP. Y la respuesta correcta era diagramas de flujo de datos, diagrama de flujo, sí, de datos también se puede decir, y pseudocódigo. Recuerden, las herramientas de programación empleadas como lenguajes algorítmicos son diagramas de flujo y pseudocódigo. Entonces, con esto daríamos por terminado el cuestionario. Vamos a ver quiénes fueron los 3 primeros. Entonces, felicidades Andrés de terceras, Andrés de segundas y Jenny Ávila de primeras. Felicidades, Jenny. Entonces, de esta manera, pues, vamos a validar los conocimientos que se tienen previos a lo que es el EPP y vamos a dar la explicación o a entrar en el tema de lo que es el EPP. Entonces, ¿están viendo en mi pantalla, chicos? ¿Me confirman, por favor? Chicos, ¿me pueden confirmar si están viendo? Sí, sí, señor, sí se ve. Muchísimas gracias. Si pueden utilizar el micrófono, pues mucho mejor, ¿vale? Porque si no, pues tengo que ir cambiando pantalla. Entonces, ¿qué es el EPP? El EPP es un lenguaje de programación para principiantes, el cual fue diseñado con la idea de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un lenguaje de programación en nuestro idioma. Este contiene la mayoría de instructores que tienen los lenguajes de programación. Este lenguaje de programación fue creado como proyecto de graduación del ingeniero Iván Deraz. Entonces, como el texto nos lo dice, el EPP como tal es un lenguaje de programación y a la vez pues el software en el cual se programa también se llama LPP. Entonces, nos dice que es un lenguaje de programación para principiantes y en nuestro idioma español en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros representamos la programación en lo que es el EPP? Si bien en el EPP nosotros vamos a tener que definir un inicio y un final,
Y recuerden bien pues que es similar a lo que es en DFD, diagrama de flujo, que tenemos un inicio y un final. Y dentro de este inicio y ese final vamos a tener allí las sentencias que nosotros queremos que corra nuestro programa. En este caso tenemos aquí un ejercicio pues muy sencillo en el cual vamos a escribir en pantalla hola mundo. ¿Cómo se programa en el EPP? Entonces, ya les decía, primeramente pues se define el inicio y el final, y dentro de estos dos elementos se coloca lo que queremos que nuestro software haga. Entonces vamos a decirle que escriba y vamos a dejarle un espacio y las comillas, y vamos a colocarle dentro de las comillas. Recuerden bien que dentro de las comillas lo hacíamos con DFD y lo hacemos también con programación. Y en la mayoría de lenguajes de programación también se hace con comillas para representar un texto. Entonces le decimos a nuestro programa, escriba hola mundo. Y ya de esta manera sencilla nosotros vamos a tener nuestro primer programa. Vamos a darle aquí a ejecutar y vamos a ver que nos arroja como tal una pantalla de consola que nos dice hola mundo. Entonces le damos a aceptar y termina como tal la ejecución porque no le estamos diciendo que nos haga nada más. Entonces, en lo que es el EPP, tenemos este manual. Este manual viene incluido en el comprimido que les dejé allí en la plataforma. Entonces, en este manual está, digamos que todas los operadores de programación, cómo se declara una variable, las instrucciones, las condicionales, los ciclos, los procedimientos, cómo se representa en este lenguaje. Entonces, básicamente, para decirle al software que nos escriba algo que es prácticamente muy similar aquí a DFD, que básicamente nosotros le decimos escriba, pero le estamos diciendo eso mediante una figura geométrica. En este caso, lo tenemos aquí que nosotros nombrar. Si bien en la programación como tal, en los lenguajes de programación, estos términos en su mayoría, bueno, digamos que en la totalidad son en inglés, entonces no vamos a realizar o a colocar escriba, sino vamos a colocar, por ejemplo, en el caso de JavaScript, vamos a colocar console.log y entre paréntesis y entre las comillas vamos a colocar lo que nosotros queramos que nos represente en consola. O si es en pantalla, vamos a colocar alert y como es paréntesis y entre comillas vamos a colocar el texto que nosotros queremos que nos imprima como tal el lenguaje de programación. En este caso, como este lenguaje es pues fácil y como lo decía allí, que es para dar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces vamos a utilizar todos los términos que nosotros podemos conocer en inglés de manera en español. Entonces aquí le decimos este simple escriba hola mundo. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer el ejercicio, bueno, básicamente vamos a hacer el ejercicio de las notas. ¿Recuerdan el ejercicio de las notas? Que nos pedían como tal 4 notas y a la final pues nos decían que sacamos la nota definitiva. Vamos a hacer PESAIN o parecido. No tengo reconocimiento de PESAIN, pero si lo ves parecido, pues yo creería que sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros como tal este mismo ejercicio que era para DFD en lo que es el EPP? Si bien ya sabemos cómo nosotros representar un texto en pantalla, que se realiza con esta declaración escriba y las comillas, entonces nosotros vamos a copiar ese texto, que es lo que queremos que nos muestre en pantalla. Entonces lo colocamos, lo pegamos aquí y lo ejecutamos. Ya tenemos la primera parte, que era lo que nosotros realizábamos aquí con DFD, que era esto, imprimir un texto. Entonces ahora, bueno, primeramente tenemos que cerrar esta ejecución. Entonces ahora lo segundo que tenemos que hacer es mostrar otro texto. Entonces vamos a decirle, a duplicar como tal esta sentencia, vamos a decirle ingrese la primera nota. Pero antes de eso, bueno, vamos a hacer la ejecución de esto. Entonces si la ejecutamos, vemos que aquí
vemos todo el texto pegado. Este programa calcula nota definitiva no aprendiz e ingrese la primera nota. Lo vemos pegado. En lo que es el IPP tenemos una función que la podemos llamar una función que nos puede o nos representa una línea para dejar una línea intermedia. Entonces, llamar, o no me acuerdo, sí, creo que llamar nueva línea. Si no estoy mal, como es nueva línea, que es como se declara. Vamos a hacer la prueba. Llamar nueva línea y vamos a enviarle otro texto aquí abajo. Correcto, si es llamar nueva línea. Entonces, en lo que es el IPP, para dar un salto de línea y que no nos quede todo pegado, vamos a colocar esa sentencia llamar nueva línea, que es una sentencia que viene por defecto dentro del IPP. Y cada vez que nosotros queremos que se nos separe un texto, vamos a tener que colocar esa sentencia. Entonces, aquí veníamos en esta parte, ingresa la primera nota. Entonces, ahora vamos a colocar aquí, ingrese la primera nota. Entonces, vamos a colocar otro espacio que nos deje un espacio para nosotros poder visualizarlo mucho mejor. Y le vamos a decir que nos lea como tal la nota 1. Entonces, en este caso... Pregunta, maestro, ¿se puede concatenar ahí? Tipo que en una sola línea lea las pues 3 variables. En Bueno, este las 3 notas. caso, no lo he hecho, la verdad. Ya ahorita hacemos el intento. En lo que es DFD, podemos nosotros aquí pedir 3 variables. La vez pasada pues lo había hecho mal. Número 2, número 3. Entonces, en lo que es el DFD, perdón, nosotros al momento de llegar aquí nos va a pedir una variable, 2 variables y 3 variables. Entonces, de esa manera representamos, digamos, en una sola llamada podemos leer varias variables. En este caso no lo he todavía probado, pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como le decimos que nos lea, nota 1, muy fácilmente nosotros le decimos aquí, léame nota 1. Si nosotros le vamos a ejecutar, nos va a decir que la variable nota 1 no ha sido declarada. ¿Por qué? Porque en este lenguaje de programación no es como DFD, que nosotros aquí no declaramos. Si queremos no declaramos las variables, o si queremos pues la podemos declarar y no nos da ningún problema. En este caso, sí o sí debemos declarar las variables primeramente. Entonces, ¿cómo nosotros declaramos las variables? Y esto es algo clave, como les decía, por ejemplo, en DFD, que nosotros para declarar una variable, por ejemplo, de números, por aquí le podemos llamar cualquiera y le podemos ingresar el número 0 para saber que esta variable va a tomar números. Si queremos que esta variable maneje solo caracteres o un texto, vamos a tener que colocarle como tal comas. Y de esta manera nosotros representamos que esta variable utiliza números y esta variable utiliza enteros. En lo que es LFP, aquí nosotros tenemos estos auxiliares, bueno, estos, ¿cómo se llaman? Bueno, la manera de declarar las variables, que es la siguiente. Aquí, por aquí estaba. Bueno, espérame aquí. Bueno, para declarar una variable que maneje números, vamos a hacerlo con entero. Vamos a llamar entero y le colocamos nota 1. Y de esta manera vamos a representar de que esta variable nota 1 va a manejar solo números enteros. Entonces, al momento de darle ejecutar programa, vemos que aquí ya nos está pidiendo como tal una variable. Bueno, que le ingresemos un valor a esta variable. Y ese valor, pues, debe ser un valor entero. Entonces, si le damos 5, termina el sistema porque no le estamos diciendo nada más, solo que lea y finalice. Entonces, es muy importante que lo tengan claro, que en lo que es el EPP se debe definir primeramente las variables, y las variables se definen antes del inicio del programa, o sea, fuera como tal de lo que es el programa. Seguido de esto, nosotros podemos aquí colocar, bueno, nosotros cuando vayamos a manejar, por ejemplo, en el caso de compañero Andrés que nos
nos daba como tal un ejemplo. En caso de que nosotros queramos manejar números con decimales, no vamos a poder utilizar entero. ¿Por qué? Porque entero nos va a mostrar solo los números enteros. Si tenemos un decimal de, digamos que 1.5, él nos va a mostrar solo el 1 y no nos va a mostrar el 5. Entonces, para que nos muestre el 5, podemos declarar esa variable como real. Y en este caso ya podríamos nosotros visualizar los números que tengan decimales. Si lo dejamos enteros, nos visualiza solo los números enteros y nos quita los números que hayan después de un punto o una coma. Entonces, para tener esto claro, en este caso vamos a colocarle real para poder visualizar los números decimales. Vamos a hacer la prueba con enteros, a ver si nos da o no nos da. Entonces, ya tenemos la primera nota, que fue la que obtuvimos. Entonces, vamos a hacer ese mismo procedimiento por las otras 4 notas. Entonces, vamos a copiar esa línea, aquí le colocamos segunda, aquí tercera nota, aquí cuarta nota, y aquí le vamos a colocar la variable nota 2, nota 3 y nota 4. Y recuerden que debemos nosotros aquí declarar estas variables porque si no nos va a formar error. Nos va a decir esta variable no existe, entonces declárela. Una vez tenían ya las variables aquí, nosotros lo que vamos a hacer al ejecutar el programa nos va a pedir es cuatro notas y vamos a seguir. Entonces, luego de leer estas 4 notas, lo que vamos a hacer es desarrollar esta operación, colocarla en una variable. Nosotros podemos aquí llamar otra variable que se llama de entero definitiva o una D, podemos llamarla en su defecto. Y le vamos a decir, no estoy seguro si funciona de esta manera, definitiva, le vamos a decir para ingresar como tal un dato dentro de una variable, se hace de la siguiente manera. Se coloca el signo menor y un igual y de esta manera nosotros vamos a decirle que lo que vaya del lado derecho se vaya a incrustar o a insertar dentro de esta variable definitiva. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4. Recuerden que vamos a colocar esto en paréntesis como para que no nos vaya a formar problemas y luego de eso lo vamos a dividir en 4. Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a ver si al parecer está funcionando correctamente. Y muchachos, acabé de cerrar el programa. En este caso aquí tenía uno, entonces voy a auxiliarme de ese. Entonces aquí yo tenía esto así y aquí definitiva, el menos y el igual, y tenía otra variable llamada definitiva, ¿verdad? Entonces al parecer ahí estaba funcionando bien y ahora lo que nosotros hacemos es que nos escriba como tal esa variable definitiva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que nos muestre, escriba definitiva. De esta manera nos debería arrojar la definitiva del estudiante. Vamos a ver. Vamos a ingresar la primera nota de 4, la segunda nota de 4, la tercera nota de 4 y la cuarta nota de 4 y nos debería arrojar un error porque si no estoy mal aquí se esperaba de esta manera, no un igual sino un guión medio. Entonces 4, 4, 4, 4 y correcto. Entonces de esta manera les había mentido para incrustar como tal un valor dentro de una variable, vamos a representarlo con un menor y un guión medio, no con un igual, un guión medio. Y luego de eso vamos a poder imprimir lo que hay dentro de esa variable, pero nos piden que también nosotros coloquemos este texto, la nota definitiva es para pues tener una mayor, digamos que representación de lo que se está escribiendo allí. Entonces vamos a colocarle primeramente, llamar línea, nueva línea, para que no nos muestre como tal todo pegado
y le vamos a colocar como tal que nos escriba la definitiva es, y por último que nos escriba como tal la definitiva. En este caso, cuando es texto, nosotros aquí podemos concatenar, por ejemplo, con otra variable. Digamos que esta variable nota 2 tiene un texto, entonces nosotros podemos concatenarla con un más y pegarla aquí la variable. Cuando es números, no se puede realizar esta concatenación, se debe como tal colocar dos escriba, una para el texto y otra para la variable pues de números. Entonces vamos a ver como tal aquí el ejercicio que teníamos en DFD. Entonces vamos a hacer la primera nota de 1, la segunda nota de 2, la tercera nota de 3, la tercera nota de 4. Y vemos que, y fíjense que aquí nos arroja la nota definitiva es 2. Y como les venía diciendo, ¿por qué nos dice que es 2? Porque declaramos las variables como entero. Recuerde que las variables entero solo toman el número antes de que empiece como tal un punto o una coma. Si nosotros le colocamos aquí, no se me vaya a cerrar, para que no se cierre le vamos a aceptar aquí. Entonces si nosotros aquí le colocamos real a cada uno de estos números, efectivamente pues vamos a poder ver que nos muestra 2.5. Fíjense bien, aquí sí nos muestra 2.5. ¿Por qué? Porque la declaración de variable real son números con cifras decimales. Aquí pues, en el manual nos lo especifica. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder tomar números enteros si los requerimos, o si queremos, bueno, en su defecto enteros, si queremos redondear como tal y que no nos aparezcan decimales, o podemos utilizar real para representar como tal las decimales y tener algo más exacto. Entonces, de esta manera nosotros pudimos desarrollar como tal este pequeño ejemplo de aquí, este ejercicio de FD. La idea es que ustedes puedan desarrollar este ejercicio, el segundo ejercicio, que es de realizar la tabla de multiplicar hasta el 10 y omitiendo la multiplicación del número 5. Para realizar los ciclos, tenemos aquí los ciclos, instrucciones, perdón, aquí ciclos. Entonces aquí vamos a ver ciclo para. Aquí el ciclo para es la siguiente sintaxis. Se utiliza de la siguiente forma. Entonces dentro de nuestro inicio y nuestro fin vamos a colocar este ciclo y lo que vamos a hacer es para la variable tal asignarle un valor, si bien aquí estamos viendo digamos que la misma representación que hay acá, que para esta variable le asigne el valor 1 hasta el valor final, que sería hasta 10, pongámosle así. Entonces aquí lo podemos inclusive colocar, si no estoy mal, 10, y aquí valor inicial 1, y la variable 1, ahí ya creo que estaría aumentando en 1, no, si no estoy mal. Entonces inclusive vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, escriba, hola. Vamos a hacer el ejemplo si está bien o está mal. Bueno, primero tenemos que hacer esto. Y la variable no ha sido declarada. Ah, correcto. Entonces también tenemos que declarar la variable aquí. Entonces, real variable, y vamos a hacer el mismo procedimiento. La variable de ciclo para debe ser entera. Bueno, entera. Qué madre. Listo, la variable entera. Entonces, ahora yo creería que sí estaría funcionando. El tipo de dato entera no ha sido definido. Entero. Ay, madre. Es entero, no entera. Entonces 1, 1, 1, 1 y 1. Y vemos que aquí ya nos muestra como tal hola, 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 hola. Entonces de esta manera nosotros vamos a representar un ciclo en lo que es la programación de LPP. Entonces de acuerdo a lo que les mostré ahorita, pues quisiera que ustedes pudieran hacer el ejercicio, no importa si no lo logran, que puedan hacer el ejercicio de crear como tal este pequeño programita en el cual nos muestre como tal la tabla de multiplicar hasta el 10 y omitiendo la multiplicación del 5.
Para hacer el ciclo lo hacen de esta manera, ya les mostré cómo es para escribir algo en pantalla, para la línea, para leer una variable. Recuerden que las variables deben estar definidas anteriormente y con eso y el ciclo pueden, digamos que desarrollar este pequeño programita. Entonces, aquí tenemos pues otra, la decisión está aquí. Decisión. Entonces, un ejemplo de decisión es el siguiente. Un ejemplo de decisión es el siguiente. Entonces, recuerden que para mostrar la multiplicación debemos hacer uso de una decisión. Entonces, aquí vamos a colocarle si la variable es igual a 5, entonces que nos muestre tal cosa, y si no es igual a 5, entonces que nos muestre otra cosa. Entonces, de esta manera, digamos que ya está la estructura que deben allí construir para desarrollar el programa. Entonces, quisiera que lo pudieran colocar, y sería como tal que pudieran aquí colocar la multiplicación y la omisión de la multiplicación cuando llegue a 5. Entonces, ¿sí pueden hacerlo en estos momentos, chicos? Chicos, ¿están ahí? Hola. Bueno, entonces, ¿me confirman si lo pueden realizar en estos momentos? ¿Si pueden realizar el ejercicio? Entonces, el ejercicio es lo siguiente, pues les voy a dejar aquí la pantalla. ¿Me confirman si lo desean hacer, o si no, pues hacemos el ejercicio de una, con el fin de que ustedes tengan conocimiento de cómo es que se trabaja en el EPP? Toca realizar lo de la multiplicación, ¿cierto? Sí, correcto, la multiplicación. Entonces, aquí básicamente está la estructura, y dentro de la condicional sí o si no, deben colocar lo que se debe representar allí, básicamente. Aquí prácticamente ya está la estructura definida. Pues hace falta definir la variable definitiva. Bueno, no definitiva, sino número, la variable número. ¿Qué sería la variable que ustedes van a incluir y la que debería multiplicarse y obtener el valor multiplicado? Andrés, espérame, ya les pongo aquí. Este es el EPP. Básicamente lo que deben colocar es lo que deben representar aquí. Entonces, el PowerPoint sería este. Pero, bueno, sería de esta manera. Entonces, básicamente lo que ustedes deben colocar es que cuando se valida si i es igual a 5, que no imprima nada, o que imprima multiplicación por 5 omitida. Y en caso de que i no sea igual a 5, que imprima la multiplicación. ¿Me pueden confirmar si lo están haciendo, chicos? Si puede Sí, ser por señor, audio. sí lo estoy realizando. Vale, listo, Sebastián. Muchas gracias. Vale, Laura, Andrés, excelente.
Entonces, básicamente, como les decía, este lenguaje es un lenguaje pues fácil. Básicamente todo lo que se representa o lo que hemos podido realizar en cuanto a DFD y lo que es el EPP en cuanto a la lógica, por ejemplo, se utiliza en los lenguajes de programación. Por ejemplo, un ciclo es utilizado pues bastante como tal en la programación para cuando se extraen datos de una base de datos y poder recorrerlos todos. Una condicional se utiliza cuando debemos validar si un dato es exacto a otro o si en su defecto un dato es mayor a otro, entonces haga una cosa o si no haga la otra. O también pues inclusive para la validación de un usuario cuando alguien se inicia sesión. Si los datos que está ingresando el cliente son correctos, pues haga esto. De lo contrario, pues muestre un mensaje que están los datos incorrectos. Entonces, todo esto, estos ciclos, estos condicionales, estas declaraciones de variables, es lo que se ve como tal en la programación. Si no, pues aquí lo estamos viendo de una manera pues simple. Igualmente, pues no es tan difícil a la hora de la verdad. Tan solo, digamos que es tener un poquito de conocimiento en inglés, o si no se tiene conocimiento en inglés, no importa. Uno pues se puede memorizar como tal aquellas digamos, palabras clave para poder realizar una determinada función en lo que es la programación. ¿Cómo van, chicos? No he podido hacer que multiplique variable como tal. Me presta la varillita esa blanca suya. Ahorita, bebé. Entonces, aquí tenemos como tal la decisión. Cuando variable es igual a 5, o sea, cuando esta variable, este 1, llegue a 5, recuerden que cada vez que hace un recorrido va sumando de 1 en 1. Entonces, cuando llegue a 5 no vamos a hacer nada. Entonces, aquí no podemos, si queremos, no podemos colocar nada. Pero cuando no es igual a 5, entonces le vamos a decir escriba variable. Creo que ya funciona, pero funciona feo. Funciona feo. Variable por número. Sí, se Vamos a ve hacer todo aquí. arrumado. Correcto. Entonces, ¿por qué se ve todo arrumado? Literal así, igual. La nota es, ¿por qué se ve todo arrumado? Porque aquí no le estamos diciendo que escriba, le estamos diciendo que escriba número y es lea, perdón, le había colocado mal. Primero tenemos que escribir como tal lo que representamos en pantalla, luego podemos llamar línea o nueva línea con el fin de tener esto más organizado. Y aquí en cada uno de estos, después de tomar el número, podemos también llamar a otra línea y después de que nos escriba el número, podemos llamar a otra línea para que pues todo se vea más organizado. Pues a la hora de ejecutar esto, nos va a pedir como tal ahora sí el número de la tabla que nosotros queremos plasmar. Jue madre, lo cerré otra vez. Entonces, ¿cómo es lo que tenía? Entonces, entero número, entero variable, inicio, fin. Pues aquí Listo, escriba. ya me sirve. ¿Comparto o bueno, no sé? Correcto. Si quiere, compártelo y explicamos aquí a los compañeros. Toca llamar línea. Correcto, Andrés. Toca llamar nueva línea. Entonces, Sebastián nos está compartiendo la pantalla. Entonces, danos una pequeña explicación de cómo se hace allí, Sebastián. Inclusive, pues, colocaste las dos variables dentro las declaraste con una sola instancia. Sí, Gente, como lo había, voy a hacer de esa manera. sí, como lo había preguntado la vez pasada. Bueno, aquí pues en la misma línea, pues Con la coma. con la coma pido pues las dos variables. Después pues se abre como tal los procesos. Después pues le pido a la máquina que pues mencione que pues digiten el número que quieren multiplicar.
Después hago lo que dice el profesor, que es llamar a la nueva Vamos, línea y- para que no se vea así todo desorganizado. Lee la primera variable. Después, bueno, si la segunda variable es igual pues a 1, bueno, va a ser un contador, ¿no? Hasta 10. Mm, Cuando sea igual a 10 a 5, va a mostrar esto, que es la multiplicación va a ser saltada. Si no, pues va a multiplicar la primera variable, o sea, el número que digitaron, pues por la variable. Y pues ahí se termina. Entonces quedaría algo así como 4, no sé, digamos 2. Y así Nos queda. habla del 2, correcto. Y la multiplicación en 5 se salta. Correcto. Inclusive nosotros podíamos hacer algo más interesante allí y dar o imprimir en la pantalla qué tipo de multiplicación se está dando. Entonces que nos diga, la multiplicación 5 o 2 por 3 es igual a tal resultado. ¿Tienes idea de cómo hacerlo, Sebastián? La multiplicación que se va a realizar. Sí. Para que nos muestre eh, en pantalla la multiplicación, o sea, por ejemplo, que nos muestre, que nos diga cada vez que vamos a imprimir algo, que nos diga la multiplicación 2 por 5 es igual a tal resultado. eh, Sería algo así como escriba, ¿Correcto? eh, pues que diga El texto. la multiplicación es, se coloca esto del espacio, la coma. Si no estoy mal, creo que tocaría decir, no, no sé, ya hasta ahí quedó. Si quiere escribir por... No, ahí... Correcto, correcto. No, ahí si no estoy mal es con un más. O si no estoy mal no funciona. Entonces hagamos la manera fácil. Entonces ahí ya colocaste escriba, la multiplicación es. Entonces Ajá. borra esa coma, vuelve a escribir otra línea, escriba, ahí abajo. Ahora coloca la multiplicación, o quítale es. Quítale a la parte de la línea de arribita, quítale lo que es 2 puntos. Ok, 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 ok. La multiplicación, el punto también, los 2 puntos también. Ok, O puedes dejarlo así, no hay ningún problema. También se puede. ok. La multiplicación, ahí colocas A, escriba A. La multiplicación que sería A sería equivalente al número que nosotros digitamos. Ahora coloca otro escriba abajo. Ahora abre comillas. Y vamos a colocarle allí un por o una X mayúscula puede ser. O sí, un por, no importa. Ahora en la otra línea vamos a colocar la otra variable, escriba variable. No, ahí no, porque recuerda que las variables no se colocan en comillas, sin comillas. Escriba y la variable sin comillas. O sea, en la misma línea aquí, ¿sí? No, ahí abajito, ahí abajito. Es que solo coloca escriba, sino que lo hayas colocado Ok, con ok, comillas. ok. Solamente escriba. Eso. Escriba. Y ahora vas a copiar o cortar la línea de arriba que tienes A por X y la vas a pegar en la parte de abajo. Bueno, antes de eso, después de escriba variable, debes colocar también otro texto o un espacio para que no se quede pegado con ese número. O sea, va a ser algo así Abajo, como en que la última, llamo una no, ahí no, en la otra, en el otro, mezcla, ¿sí? no, en la otra. Ok, llamar. No, si quieren, no la llames porque si no va a quedar abajo. Entonces lo que queremos es que quede enseguidita. Entonces Vale. coloca escriba, comillas, y entre las comillas coloca un espacio. Ahora sí, el de arriba, o el escribe de arriba, el de donde dice la multiplicación, puedes Ok. cortarlo y pegarlo abajo. Pap, pap, pap. Sí, y arriba pues bórralo, ¿no? El llamar línea también puedes llamarlo abajo para que no se vaya a quedar todo pegado. O así también va a quedar bien, solo que la primera línea va a quedar ahí sobre encima de la otra. Vale. Correcto.
Ahora ejecuta el sistema a ver. Mm, Listo, entonces digita Vale, el ahí número queda. y vemos ahí, excelente, que aparece la multiplicación 2 por 1 es igual a 2. Faltó el igual, pero no hay ningún problema, ya tenemos conocimiento de qué es lo que estamos visualizando. Entonces la multiplicación 2 por 2 es igual a 4 y así sucesivamente. Vemos que la multiplicación saltada, la multiplicación 2 por 5, 2 por 6 está concatenada con multiplicación saltada. ¿Por qué estaría eso así? O sea, ¿por qué ¿Aquí? esa... Sí, correcto. Por qué pasa eso? Porque no le llamamos un espacio. Correcto. ¿Y no le llamamos un espacio a dónde? Eh, Aquí. No. No le llamamos un espacio cuando escribimos, eh, escriba multiplicación saltada. O bueno, puedes No, llamarla no, línea, esa línea la puedes correr y la puedes pegar ahí abajo. Debajo, o sea, que quede debajo de esa escriba, de ese escriba. hola. Ya. Aquí. Dale. Y ahora sí, ejecútalo nuevamente. Dos. Y ahora sí vemos que está bien. Entonces, por, digamos, la organización también de una línea de código, podemos ver que nuestro sistema puede presentar errores. Entonces, de esta manera, fácilmente hemos representado dos de los ejercicios que tenemos o que hemos realizado en DFD, en lo que es LPP, que es el lenguaje para principiantes, de programación para principiantes. Y como ven, es bastante sencillo. Así es la programación, es bastante sencilla, que no les dé miedo, chicos, enfrentarse como tal al mundo de la programación. Los lenguajes, pues, no son, la verdad, pues, difíciles. Eh, lo importante en estos momentos es, como tal, entender la lógica de la programación, que un ciclo hace tal cosa, repite como tal sentencias, que una condicional como tal nos permite validar una, una sentencia, si es verdadera o falsa, que la declaración de variables nos ayuda como nosotros a colocarle o asignarle un valor, que podemos nosotros utilizar esas variables dentro de nuestro sistema o también cambiarle que, el valor, dependiendo pues si lo requerimos, que podemos nosotros jugar con esas variables, con los números más que todo, podemos nosotros concatenar cadenas de texto si tenemos en variables y podemos hacer muchísimas cosas más. O sea, el campo de la programación es bastante amplio, inclusive pues con este sistema, pues con el sistema de descargar las notas que desarrollé, podemos visualizar qué tan amplia es la programación. Eh, si bien digamos que el alterar una página no es, no se tenía, digamos que previsto anteriormente, y con la llegada como tal de las extensiones en los navegadores, esto es posible hoy en día, y pues mediante esto pude pues hacer el proyecto de descargar las notas y los reportes de las calificaciones que ustedes llevan. Entonces, fíjense en qué tan amplio es la programación y en qué día a día pues está avanzando aún más, y más adelante pues aún va a ser más importante. Inclusive pues en estos tiempos de cuarentena, creería que muchos proyectos de lo que son, eh, digamos, plataformas de educación online surgieron y arrancaron inclusive muchísimos proyectos de lo que son aplicaciones de pedidos en los municipios más que todo. Por ejemplo, en mi municipio, una persona se animó como tal a realizar esta aplicación y la desarrolló, y en estos momentos está en funcionamiento. Pues llegó ya un poquito tarde de la cuarentena, pero ya está en funcionamiento y la aplicación pues va maravilla. Entonces, los animo, chicos, a que pues sigan adelante con el desarrollo del programa, que no se desanimen. Si bien en estos momentos estamos en unas fases en las cuales, digamos que es teoría más que todo, vamos a llegar a un cierto punto en el cual vamos a interactuar verdaderamente con lo que es código y a desarrollar como tal programación neta
en los lenguajes que ustedes hayan definido para el desarrollo de su proyecto. En ese orden de ideas, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que se desarrolló en el EPP o en DFD. Si tienen alguna interrogante o si no entendieron bien el funcionamiento de alguna sentencia o algo así de una operación, que me lo puedan hacer saber, chicos. Mande, lo siento. Chicos, pues los escucho. Sebastián, ¿me querías comentar algo? No, iba a preguntar que, pues, no entendí. ¿Cómo así no entendiste, Sebastián? Eh, Estaba viendo otra cosa y pues me perdí un poquito de lo que pues Ok. estabas Ok, diciendo. no, le estaba pues diciendo que el mundo de la programación es pues bastante amplio y que cada vez pues está avanzando mucho más y más a un futuro, digamos que ustedes van a tener un futuro pues muy provechoso, bastante, digamos, ámbito laboral y más que todo con un buen salario si es lo que desean. Inclusive pues con la posibilidad de usted desarrollar un proyecto y que pueda salir a flote. Recuerden que en el SENA pues se tienen como tal estos apoyos de Fondo Emprender en el cual ustedes inclusive pueden formular su proyecto y con estos apoyos ustedes pueden obtener un capital para, digamos, terminar o arrancar como tal este proyecto. No les van a dar, digamos que plata, pero sí elementos, por ejemplo, materiales o pago de trabajadores si lo tienen. Entonces Jenny me comenta de que está todo claro, Andrés igualmente. Entonces chicos, pues la idea era darles una pequeña explicación de lo que es el EVP. Si ustedes desean, podemos hacer otra explicación rapidito en la conferencia que se va a tener el día jueves con el fin de poder recordar lo que hemos trabajado. Entonces, no sé qué ustedes me dirán. O si utilizamos el espacio netamente para la explicación de las evidencias. Edgar me parece que está bien, Laura igualmente, Andrés igualmente. Tal vez hacer otro ejercicio. Correcto, Jenny. Entonces vamos a hacer otros ejercicios para pues dar una mejor explicación a lo que es el FP y DFD. Vamos a hacer dos ejercicios, digamos que más, pero los vamos a hacer un poquito más rapidito con el fin de no abarcar, digamos que mucho tiempo. En este caso creo que otra vez se fueron 2 horas y pues la idea no era alargar tanto la conferencia porque algunos chicos pues se fueron. Entonces, efectivamente pues voy a dar otra vez la explicación en la conferencia el jueves y dar un espacio como tal para el desarrollo o las dudas que tienen el desarrollo de las evidencias. Entonces los invito chicos a que puedan revisar sus calificaciones si tienen alguna D, que las puedan ver los comentarios que tienen allí y corregir las evidencias. Entonces pues eso sería todo chicos por el día de hoy. Espero pues que esta conferencia les haya gustado, les haya interactuado y que hayan podido aprender un poquito más, digamos que lo que es el área de la programación. Entonces, pues creía que la conferencia ha sido hasta estos momentos. Voy a dejar de grabar. La conferencia pues va a estar subida como tal a las plataformas por si quieren como tal consultarla.